bienvenidos. Qué bonito es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Es bonito, de verdad. Cuando yo entro a la presencia de Dios, no quiero salir, quisiera permanecer en la presencia de Dios. Y, y le he dicho a Dios, y siempre se lo voy a decir, quisiera perderme en tu presencia. Quisiera estar metido todo el tiempo en la presencia de Dios. Morir en la presencia de Dios. Porque si yo sé que si muero en la presencia de Dios, Él me va a levantar. Él me va a levantar. Como decía en la oración, que el Señor nos encuentre adorándole, que el Señor nos encuentre exaltando su nombre, su santo nombre, bendiciendo su santo nombre. La misma palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No importa la circunstancia, no importa la situación, no importa el huracán, la tormenta, el tornado, no importa cuando hay un propósito, cuando nosotros, entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, nadie nos detiene. Adoramos a Dios en el trabajo, en la casa, en la oficina, en el camino, donde quiera que nosotros andamos, nuestro Dios lo andamos con nosotros. Amén. Quiero que se vayan rápidamente al libro de Isaías. Isaías 59 lo van a encontrar en el Viejo Testamento. Para los que están en las redes sociales, busquen su Biblia. Busquen su Biblia. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia, dice la palabra. En este día vamos a leer la palabra, vamos a estudiar la palabra, vamos a aprender la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo respaldando el mensaje, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y que sea el Espíritu Santo trayendo espíritu, poniendo espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, para que la palabra se quede tatuada en nuestros corazones. Amén. Isaías 59, verso 12. Dice de la siguiente manera: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El simple hecho de estar en esta mañana aquí, cuando usted viene a la casa de Dios, cuando usted viene a la presencia de Dios, eso significa que usted y yo reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que pecamos, reconocemos que fallamos. Aún los que no vienen a la casa de Dios, aún los que no conocen de Dios, saben lo que es malo, ¿verdad? Saben lo que es malo. Todos por igual sabemos cuando actuamos de una manera incorrecta, cuando cometemos pecados. Sabemos perfectamente bien lo que es pecado. Pero el simple hecho de estar aquí en esta mañana, repito, es que venimos, del simple hecho de estar aquí es que reconocemos que somos pecadores. Y sabemos perfectamente que es el pecado lo que nos aparta de Dios. Es el pecado lo que nos separa de Dios. El pecado en el reino de Dios es ilegal. Es como que usted quiera mezclar aceite con agua. No se puede. No se puede mezclar. Entonces, en el reino de Dios, el pecado es ilegal. Cuando la persona peca,
No es Dios que se separa del hombre, es el hombre que se separa de Dios. Cuando Dios hizo el humano, Dios le trazó un camino, le puso una línea por donde el humano tiene que guiarse. ¿Cuál es esta línea? Mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. Ese es el orden, el camino, la línea que Dios le puso al ser humano. Pero cuando el humano peca, se sale del renglón. No es Dios que se sale. El humano es el que se sale de la línea establecida por Dios. Por eso es que si usted se va al principio de la creación, por eso es que Dios le dijo a Adán cuando pecó, ¿dónde estás? ¿Verdad? Le dijo, ¿dónde estás? No es que Dios no sabe dónde usted está. Dios sabe perfectamente bien qué es lo que pasa, que con el pecado Dios se vuelve invisible a nuestros ojos. Dios se vuelve invisible. No es que nosotros seamos invisibles a Dios, no. Para Dios nosotros estamos desnudos. Si usted pensaba de que lo que usted hace a escondidas entre cuatro paredes o allá, solamente usted sabe, pues hoy bájese del pedestal, porque a los ojos de Dios nosotros estamos totalmente desnudos a cabalidad, a totalidad. Entonces, ahora Dios sí se vuelve invisible a nuestros ojos, porque nos hemos salido, el humano se ha salido del renglón, del propósito de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, es el pecado el que nos separa de la voluntad de nuestro Dios. En el libro de Hebreos 12, versículo 14, dice la palabra, está en paz con todos los hombres. Y sobre todo dice la santidad. ¿Por qué santidad? Porque dice la palabra que sin santidad, escuche bien lo que dice, que sin santidad dice que es imposible. Nosotros sabemos que es imposible, que nada, o sea que no es posible. Un imposible es imposible, dice la palabra, agradar a Dios. Sin santidad, agradar a Dios. Es imposible ver a Dios. Por eso Dios le dijo a Jesús, le dijo a quién, a Nicodemo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Nicodemo? Vamos a ver qué fue lo que le dijo. Que tenía, porque Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesús le dijo, de verdad te lo digo, de cierto te digo, que si no naces del Espíritu, que no naces de agua y del Espíritu, si no naces de nuevo, no puedes ver, entrar o heredar el reino de Dios. En esta mañana quiero que usted entienda, yo le he hecho esta pregunta a muchas personas y dicen, oh, es para entrar al reino de Dios. O sea, para cuando estemos muertos. Negativo. Esta palabra no es para muertos. Esta palabra es para vivos. Entonces, cuando la palabra le dice a Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, no podrás entrar al reino de los cielos, no se refiere cuando esté muerto, se refiere aquí estando en vida. Porque la palabra esta, repito, no es para muertos. La palabra esta es para vivos. Entonces, si es para nosotros, le dice, si no naces de nuevo, si no te arrepientes de nuevo, tú no puedes entrar al reino de Dios, no puedes entrar.
Si me explico, aquí en la chuleta, dice Dios, no puedes entrar al reino de Dios. Es necesario que te arrepientas para que tú puedas entrar al reino de Dios. Porque con pecado, repito, no puede entrar al reino de Dios, porque el pecado es ilegal, y si la persona es portador de pecado, no puede entrar, porque el reino de Dios, al reino de Dios el pecado es ilegal. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, para entrar, dice Dios, tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu mentalidad, renunciar al pecado para que el reino de Dios venga a tu vida, el gobierno de Dios venga a tu vida, y que tú puedas entrar de noche, de día, a la hora que te dé la gana, dice Dios, tú puedes entrar. Pero siempre y cuando tú te apartes del pecado, porque el pecado, repito, no te deja abrir la puerta, no te deja entrar, porque el reino de Dios no se mezcla con las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que cierra la puerta? El pecado cierra la puerta. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces dice Dios, si no naces de nuevo, si no cambias tu mentalidad, si no cambias tu mente, entonces imposible es, tú no puedes entrar al reino de Dios. Necesario es que nazcas de agua del Espíritu. O sea, ¿por qué dice? Porque lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Romanos 1, verso 1. Romanos 1, verso 1, Nuevo Testamento. Romanos 1, verso 1, Romanos 1, verso 21, verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Repítalo de nuevo, quiero escuchar los pueblos. ¿Qué es lo que dice el 21? En voz alta. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es la palabra entenebrecido? La palabra entenebrecido es que el pecado, ¿sabe qué es lo que hace el pecado? Frisa el corazón. Cuando la persona peca, ¿qué es lo que hace? Que le está poniendo como una envoltura al corazón. Y entre más peca, más lo está envolviendo. Y por eso es que dice la palabra, tienen el corazón entenebrecido, lo tienen duro, lo tienen frisado. Cuando la persona peca, el corazón se vuelve duro. Por eso es que hay personas que la palabra no les puede penetrar, no entra la palabra, no hace nada. ¿Por qué razón? Porque tiene el corazón duro, lo tiene frisado. Entonces, ¿a dónde va Dios? Dios va al corazón. Dios no mira el cuerpo, Dios mira el corazón. Directamente al corazón es donde va Dios. Entonces, por eso es que dice que el pecado vuelve frisado el corazón, lo frisa. Hay personas que usted les habla y no sienten nada, en absoluto, nada. Pero cuando usted renuncia al pecado,
Entonces, usted se está alejando de esa vieja vida, de ese viejo modo de vivir y se está acercando a Dios. Por eso es importante venir a la casa de Dios. Por eso es importante aprender la palabra de Dios. Que haya alguien escuchar, o sea, que haya alguien que le enseñe la palabra de Dios y usted preste oído a lo que dice Dios. Si me estoy dando a entender en este día. Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él está todo el tiempo. La palabra también dice que Él, fiel y justo, es para perdonar nuestros pecados. ¿Sabe qué es lo que le decía Dios al pueblo de Israel? Le decía, esto te encomiendo, que temas al Señor Dios, al Señor tu Dios, que temas a Jehová, guarda sus mandamientos. Lo que nosotros o lo que el humano ha perdido es el temor a Dios. ¿Cómo se pierde el temor? Con el pecado. Mire, la persona que tiene el corazón duro, que tiene el corazón frisado, le es bien fácil pecar. Le es bien facilito pecar y no siente nada. ¿Por qué razón no siente nada? Porque ha perdido el temor a Dios. Entonces, cuando usted escucha la palabra, entonces Dios sana el corazón, porque la misma palabra dice que es en el corazón donde está el problema del humano. Es en el corazón. Porque dice que del corazón, de la abundancia del corazón, dice que habla la boca, se da a conocer lo que está en el corazón de la persona. Mire, yo me he fijado esto y me he dado a la tarea como a comprobar la palabra. La palabra no miente. A veces yo me quedo en silencio, solo observando y escuchando de la manera de que la persona se expresa. Es lo que hay en el corazón. Es lo que hay en el corazón. La palabra no miente porque dice que de la abundancia del corazón es lo que habla la persona. De la abundancia del corazón son las acciones de la persona. Es en el corazón que está el problema. Entonces, Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios se fija en el corazón, no ¿cómo se llama? En la persona, repito, es en el corazón. Sí, bájenmele volumen a los teléfonos, por favor. Porque el temor a nuestro Dios se ha perdido. El temor, repito, la persona que no tiene temor le es bien facilito pecar y no siente nada. Ahora, ¿cómo viene el temor a Dios? Cuando usted se acerca a Dios, que usted escucha la palabra y que usted vive pegado a Dios, entonces el temor de Dios está viniendo. Y a veces nosotros miramos lo que otras personas, que está escrito aquí en la Biblia, que otras personas han escrito, los grandes hombres, ¿verdad?, de la Biblia, los historiadores o los que están en la historia de la palabra, han escrito palabras que nosotros no las entendemos. Y una de las palabras que yo en lo personal no entendía, hasta ahora yo vengo a entenderlo. ¿Cuándo? Cuando el temor a Dios se ha apoderado de mi vida. De mi vida, en mi vida, en mi vida. He aprendido a tener no temor a Dios, sino que el temor de Dios en mi vida. Yo no hago las cosas cuando se presenta la debilidad, que se presenta la situación. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque tengo temor, por el temor de Dios. Por eso no lo hago. ¿Y qué es temor? Respeto a Dios. Es lo que se ha perdido. Entonces, ¿qué le quiero decir en este día? Como para los matrimonios, un ejemplo, para los matrimonios. Y para los jóvenes también, ¿verdad? Nunca ponga una persona como escudo.
ponga siempre a Dios como su escudo. O sea, en pocas palabras, ¿qué le quiero decir? Que cuando se presenta la debilidad, cuando es pareja, yo no lo hago por mi pareja, ¿verdad? Ahora, yo le quiero decir en esta mañana, no lo haga por su pareja, hágalo por Dios. No lo haga por la pareja, porque a veces se presentan cosas que el humano dice, oh, yo no lo hago porque estoy casado, o para las mujeres porque estoy casada. Sabe que cuando viene el problema entre pareja, dice, mejor lo hubiera hecho. ¿Sí me explico? Mejor lo hubiera hecho. Pero cuando usted pone a Dios como su escudo y dice, no lo hago, no porque estoy casado ni porque estoy soltero, sino que no lo hago porque tengo respeto a mi Dios, porque tengo temor, porque cargo el temor de mi Dios. Entonces yo en mi persona, yo no hago las cosas no porque estoy casado, no, nada de todo eso. Mi escudo se llama Jehová de los ejércitos. Y yo no lo hago porque le digo, te tengo respeto, Señor. Te tengo respeto. Porque si yo invalido el respeto que le tengo a Dios, si yo invalido el temor de Dios, entonces hay dos cosas para diferenciar el temor de Dios y el temor a. Temor de y temor a. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando usted tiene temor a Dios, eso es miedo. Pero cuando usted tiene el temor, yo veo la presencia de Dios en tu vida. Cuando usted tiene el temor a Dios, es lo que se ha perdido. El temor a, no el temor, perdón, el temor de Dios es lo que se ha perdido, no el temor a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque cuando viene el temor de Dios, es cuando la persona ya falló. Entonces ahí es cuando viene el temor a Dios. ¿Por qué razón a? Porque el castigo de Dios viene respecto a lo que ha hecho. ¿Sí me explico? Entonces, allí sí dele miedo, allí sí téngale temor a Dios, porque la palabra misma dice, cosa horrenda es caer en las manos de Dios para ser juzgado. Entonces, allí es donde viene el temor, el miedo a Dios. Pero usted, los hijos de Dios, usted no le tenga miedo a Dios. Si me estoy diciendo que lo que usted tiene que hacer es tener el temor de Dios en su vida. El temor de Dios. No lo haga porque usted está casado, está casada. No lo haga porque usted tiene un compromiso con el Altísimo. Amén. Entonces, vamos a irnos al libro de Salmo, lo van a encontrar en el Viejo Testamento, Salmo 16, verso 7. Salmo 16, verso 7. Y aquí vamos a entender algo que yo no entendía cuando yo leía la palabra. Y vamos a leer esta hermosa palabra. Salmo 16, verso 7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré, dijo el salmista, o yo no sé si fue Moisés. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches, dice, aún en las noches me muestra mi conciencia. Sabe que a mí, en lo personal, por las noches, las veces que yo le he fallado a mi Dios,
las veces que yo le he fallado a mi Dios, no pecados así de muerte ni nada de todo eso, pero siempre le fallamos a nuestro Dios. Siempre cometemos errores. Y mientras estoy en el día, conmigo no pasa nada. Conmigo no pasa nada. Porque en el día yo me entretengo en el trabajo, me entretengo platicando, me entretengo haciendo muchas cosas. Pero en la noche cuando me voy a mi cama, allí Dios, cuando estoy dormido, Dios visita mi vida. Y cuando me mira, me dice, ¿dónde estás? Porque Dios mira mi corazón. Y si yo le he fallado, eso me quita el sueño. Eso me quita el sueño. Me muestra mi conciencia. Me dice Dios, no estás como yo te tenía. No estás en el mismo lugar que yo te dejé. ¿Qué has hecho? Y cuando pasa eso, en mi vida, le estoy hablando de mi vida, pasan hasta 3 noches que eso no se me quita de mi mente. Oro y le digo a Dios, quítame eso, quítame. Es como una carga que tengo en el hombro. Y yo deseara, pueblo, yo deseara tener como una píldora, una pastilla, tomármela y que se me quitara como se le quita un dolor de cabeza. Pero las cosas no son así. ¿Y sabe qué es eso? El temor a Jehová. El temor a Dios. Cuando usted tiene una relación personal con Dios, Dios le muestra su conciencia y le dice, hijo, hija, no estás de la manera que yo quiero. No estás de esa manera. Entonces, ese es el temor de Dios. Ese es el temor de Dios. Y quiero que usted vaya aprendiendo. Si usted no siente ahora el temor a Dios, dígale, enséñame tú, Señor. Apártame del pecado, apártame de la maldad. Cuando usted se va apartando de todas esas cosas, entonces el temor a Dios se va apareciendo. ¿Sabe cómo es Dios? Que cuando usted le sirve a su Dios y usted es una persona que es transparente con Dios, y usted le dice, Dios, yo me aparto, ayúdame, yo quiero ser diferente, quiero apartarme de eso. En mi fuerza no puedo, pero ayúdame. Él le ayuda. Y cuando Él le ayuda, Él viene por las noches y te visita. Él viene por las noches y te visita. Si cuanto más santo está la persona, pásame un papel. Cuanto más santo está la persona, Dios se acerca más. Hay más cercanía con Dios. Eso es muy bonito. Si usted no lo ha sentido, siga en la casa de Dios. Siga buscando a su Dios. Y un día, cuando usted sienta esto, cuando Dios lo visite por la noche, usted se va a dar cuenta de estas palabras. Usted va a poder experimentar estas palabras y se va a dar cuenta y va a decir, como dijo Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué razón? Aquí donde ustedes ven este humilde servidor, soy necesitado de Dios. A cada momento le digo, Señor, yo te necesito a cada momento de mi vida. Y he aprendido a tener una relación muy cercana con Dios, que a cada momento ese Dios me habla. A los de las redes sociales, perdón. Le necesito. Para cerrar, vámonos al mismo libro de Salmos 73, verso 21. Siento la presencia de Dios en este día. Siento la presencia de mi papá Dios. 73, verso 21, perdón. 73, verso 21. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Eso es lo que yo siento a veces. Punzadas, como punzadas
en el corazón. Ponte de pie, vamos a orar. Punzadas en el corazón. Cuando tú sirves a tu Dios y le sirves de corazón, Él mismo te hace saber lo que tú estás mal. Y por las noches Él revisa la conciencia. Por eso el salmista dijo: bendeciré a Jehová Dios que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia cómo estoy dentro de mí, cómo estoy. Eso es lo que Dios me ha enseñado a mí. Y si usted no siente eso todavía, siga estudiando la palabra, dígale a Dios. Y usted verá, ahora yo puedo entender cuando mi pastor Guillermo Maldonado, que lo bendigo a ese hombre a través de las redes sociales, que yo aprendí, aunque no estaba cerquita de él, pero inculcó principios. Escuchaba lo que él decía. El temor a Jehová se ha perdido. El temor de Dios se ha perdido. Esos hombres han sentido el temor de Dios. Y cuando usted siente esto, usted quisiera que el resto de las personas entendieran el valor, que entendieran el peso del evangelio, que entendieran el propósito del evangelio. Uno desea, pero no se puede, que sea el Santo Espíritu de Dios poniendo en sus corazones el temor de Dios. A los de las redes sociales les bendecimos en el nombre de Jesús.